Bueno, buenos días a todos los presentes. Vamos a comenzar con la sesión oral de las áreas temáticas AT5, recursos hídricos, evaluación, planificación y gestión. El primer ponente es Gustavo Almeida y va a exponer el trabajo Estimación de la huella hídrica del olivo en el sudoeste de Buenos Aires. Bueno, Gustavo, te cedemos la palabra. Son 10 minutitos para la exposición. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Este, como dijo recién la coordinadora, voy a presentar este trabajo de huella hídrica, estimación de huella hídrica del olivo en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo en conjunto entre el Instituto Nacional del Agua, donde yo trabajo, en especial hay un grupo hace unos años, después de pandemia, se formó de huella hídrica entre varias sedes de la institución. Y en este caso es con colaboración con Bárbara Civit, que es de CONICET y UTN en Mendoza, nuestra formadora o nuestra guía al principio. Eh, Simplemente ya se ha hablado y se sabe que la creciente presión que hay sobre el agua para los productos, en realidad, para diferentes sectores y actividades humanas, el industrial y el consumo y demás usos del agua, pero la presión sobre los usos agrícolas son responsables de alrededor del 80 y pico por ciento del agua dulce. Y ayer había una sesión donde se mostraban las diferencias y aumentaba a la tarde sobre la actividad agrícola, el uso del agua en Sudamérica, ¿no? Es más alto todavía. Eh, entonces, un marcador del uso del agua puede ser la huella hídrica de productos agrícolas. En este caso, es un indicador de la apropiación de este recurso para obtener ese producto agrícola. Es el agua dulce que se utiliza para producirlo en toda la cadena de suministro, desde la siembra y si uno quiere hasta el supermercado, hasta la compra o exportación. Uno dice hasta dónde. En nuestro caso, lo que hicimos la actividad agrícola, quizás media incipiente en comparación con otros lugares del país, en el sudoeste de Buenos Aires, presenta como una alternativa de producción frente a los planteos típicos de cereales de invierno y ganadería, ¿no? Y en este momento está alrededor del 2% de la superficie implantada de olivos en nuestro país. Entonces, el objetivo que tenemos, perdón, en este trabajo fue evaluar la huella hídrica del cultivo de olivo y el aceite de olivo en el sudoeste de Buenos Aires, las diferentes componentes y cómo si varía o no de acuerdo a la latitud en las campañas agrícolas, ¿sí? La huella hídrica, como les dije, es el volumen de agua usado en toda la cadena suministro completa. Uno tiene que decir en qué parte voy a centrarme. En este caso nos centramos desde la siembra hasta la cosecha y la producción de aceite, en el caso. Tiene solamente tres componentes: el agua, uno puede decir el agua verde relacionado con la lluvia, el componente azul relacionado con el riego, ya sea superficial o subterráneo, y el agua gris, que sería el agua dulce que uno requiere para asimilar los contaminantes. Y en este caso no lo incluimos en el trabajo. ¿Sí? Calculamos el agua verde y el azul. ¿Mm? Simplemente para mencionar las zonas, estamos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con un gradiente de zona semiárida, con valores, un gradiente, les decía, de precipitación de norte a sur, del orden de, perdón, en el norte de la región, Coronel Dorrego, Pringles, del orden de 700 milímetros, y disminuye hacia el sur, hacia el encuentro con el norte de la Patagonia, con valores del orden de 400 milímetros. Eh, es una zona tradicionalmente, ya le dije, agrícola, y hace años se comenzó a desarrollar la olivicultura, y el polo de producción es el partido de Coronel Dorrego, que lo estoy marcando, en donde con diferentes implicancias sociales, por ejemplo, la mayor cantidad de establecimientos están en esta zona, pero hay establecimientos en demás zonas, por eso se decidió ver toda la región. Hice como evento social, y eso está hablando de diferentes afinques de la producción, se hace la fiesta provincial del olivo, precisamente todos los años en Coronel Dorrego. Estas solamente son
imágenes para tener una idea de las plantaciones. Hay plantaciones tradicionales, hay reconversión, ¿sí? Mecanización, ha recibido diferentes premios nacionales e internacionales. La producción en la zona está en constante transformación. Eh, bueno, simplemente pensé Coronel Dorrego porque ahí parece un clima muy parecido a cierto clima mediterráneo, la cercanía al mar, y el suelo da un aceite de alta calidad, eh, y lo que le dije, varios premios. En realidad, lo que tenemos en este caso, ¿con qué trabajamos? Trabajamos la aplicación de la metodología de la huella hídrica por Huestra. En realidad es internacional para medirlo en todo el mundo. Se utiliza la metodología de Cropwatt, ¿sí? Y vemos la necesidad de los diferentes productos agrícolas, en este caso olivo, y lo que se calcula, utilizamos las estaciones de Barrow, INTA, Bahía Blanca y la cercana de Carmen de Patagonia, ¿sí? En un periodo común, y utilizamos los datos fenológicos recolectados por FAO, y diferentes trabajos en la zona. Y para rendimientos trabajamos con rendimientos brindados por productores. Lo que le decía acá, los rendimientos son naturalmente variables de un año a otro, y ahí está, se recolectó la información de varios productores y se decidió hacer una pluma o variaciones de rendimiento, ¿sí? Porque esto nos mostraría diferentes producciones extensivas e intensivas que están coexistiendo en la zona, y obtenemos al fin la huella hídrica verde relacionada con el agua, con la lluvia, la azul relacionada con el riego por unidad de producto, o sea que nuestra huella hídrica es metros cúbicos por tonelada de olivo en este caso, o tonelada de aceite. Y lo que hicimos fue comparar las tres huellas hídricas y sus componentes. Como resultado, para entrar a discutir, lo que hicimos en este caso, en cada gráfico, acá está la huella hídrica, es del olivo, ¿sí? Más al norte, Barrow, Bahía Blanca y Carmen de Patagones o Patagones. Lo que tenemos yo, lo que les marqué acá, esto es la huella hídrica en función del rendimiento. Acá hay un rendimiento promedio, ¿sí? Rendimiento promedio nos está dando una huella hídrica del orden de 1250 en el norte, en Barrow, y llegando a 1500 metros cúbicos por tonelada, ¿sí? Con diferentes, si vemos, diferente composición. En la zona norte, de la zona está estudiada, en la estación Barrow hay mayor componente, como vemos, verde que de azul, ¿sí? Y lo inverso se está dando por la disminución de las precipitaciones con una presión mayor sobre el riego, mayor componente azul. ¿Está bien? Estos valores están de acuerdo y aún más bajos que los valores de huella hídrica encontrados en estimaciones en el mundo, y inclusive en gran parte de Argentina. Y lo que les quiero mostrar es esto, lo que decía, rendimiento. Rendimiento promedio puede ser de 3 toneladas por hectárea, el mínimo, pero es un buen promedio internacional, y se han encontrado valores de 10 a 15 toneladas por hectárea en la zona. Entonces, por eso se ha hecho toda, y ven cómo es la variación de la huella hídrica, que disminuye, porque es el consumo de agua, ya sea de agua de riego o de lluvia. La necesidad que tiene la planta debido al rendimiento. Cuando el rendimiento es más alto, la huella hídrica disminuye. Por eso está toda la parte de tecnificación y manejo agronómico, que afecta grandemente al rendimiento, y si lo afecta, entonces va a disminuir drásticamente la huella hídrica. Que eso es un beneficio. El tener una huella hídrica baja puede hablar de una competitividad, ¿sí? Con respecto a asimilar producto en otra parte de producción, para determinados consumidores, o podría ser ya la entrada a diferentes mercados que lo están pidiendo como aconsejo. O sea que vemos, resumiendo, que en promedio la huella hídrica está del orden de 1000, 1200, 1500 milímetros por tonelada. Ahora, si vemos acá las variaciones de rendimiento, es lo que les decía recién, que son del orden de 3 toneladas, y
cuánto, estos son los valores, pero tenemos valores, como veíamos en el gráfico, mínimos y máximos, ¿sí? Y ahora, ¿qué composición tiene? La composición es alrededor, en la zona norte, de huella hídrica, es del orden de Perdón, 60. Gustavo, 2 minutos te quedan. Perfecto, dale, gracias. Tenemos el orden del 68%, es agua verde, y disminuye casi a la mitad, en la zona del sur, la zona, y la azul crece el doble, de 32 a 62%. En el caso del aceite de oliva, se tuvo que un 15 a 20% del rendimiento del olivo es rendimiento de aceite. Entonces se encuentra valores de nuevo del orden que son muy competitivos, del orden de 6.000 a 8.000 metros cúbicos por tonelada, que es esto que tenemos acá, ¿sí? O sea que estos valores están muy por debajo de los valores internacionales. Y como conclusiones, vemos que el gradiente y la variabilidad de las precipitaciones y las temperaturas en la región estudiada afecta el cultivo de olivo. No es lo mismo estar en la zona de Coronel Dorrego más al norte o en Bahía Blanca o más al sur inclusive. Es de esperar que estas necesidades hídricas sean cubiertas, como decía, más al norte, en la zona de Coronel Dorrego, por ejemplo, por la lluvia y en menor medida por el sur, complementadas por el riego. La idea que tenemos en la institución o en la huella hídrica es estudiar las necesidades y ver a planificadores y productores, porque en gran parte de esta zona el riego es por perforación y hemos visto que tienen problemas o no, y la inversión de riego, entonces es importante para evaluar, sobre todo la parte de riego, acá está la componente azul, la importancia para contribuir a la evaluación de la seguridad hídrica en la zona. Si va a haber agua de acá hacia un futuro, la idea es trabajar esto con proyecciones o escenarios de cambio climático. Este es un trabajo base como para meterlo en esa parte. Y entonces, previamente, qué lluvia va a ser las esperables y qué temperatura. Y evaluar y colocar, por ejemplo, una opción que hablaba algún agrónomo, colocar a la planta en algún estrés hídrico en determinados momentos que facilitaría la calidad del aceite. Y eso es como algo de manejo. ¿Sí? Bueno, gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante el trabajo. El, Voy a tratar de dejar de compartir, ¿está bien? sí, por Sí. favor. A ver, Eh, avanza. bueno, te hago una Sí, pregunta sí. que hay en el chat. Dice Ujú. Rocío Argarañas, dice, me Ujú. gustaría consultar si se computan en la huella hídrica los años improductivos del olivo, desde su implantación hasta que el árbol tenga la madurez suficiente para producir cantidades suficientes. También me gustaría consultar si evaluaron variaciones entre los cultivares. Eh, a ver, estoy tratando de dejar. Sí, variaciones, agarro la última. Dejé de compartir, eso es lo que no sé. A ver. Sí, sí, Eh, déjate de compartir. Perfecto. Variaciones entre cultivares todavía no, no. Es algo que lo planeamos. Sobre todo yo estoy en Ezeiza, tengo que hacer una visita, fue todo bastante virtual con la gente, visita a campo y conocer las variedades y demás. Sé las variedades, pero lo que íbamos a hacer una visita a varios lugares de la zona, así que no. Vi trabajos en donde no, deberíamos saber las variables las sé, pero qué procedimientos y cuánto le dan de riesgo. En promedio trabajan con 2 o 3 y hay un blend sobre 2 o 3 varias. Y la otra pregunta, la primera no recuerdo, era si desde que fue productivo o no productivo, ¿no? Exactamente, si la huella Eh, hídrica se computa en los años improductivos del olivo. No, tomamos valores promedio, ¿sí? Exacto. La producción es de tanto, no como un promedio de valores, año más productivo y menos productivo, y no desde el inicio, sino cuando ya está en cierta estabilización en la producción. Exacto. Bueno, Porque ahí sí Facu, seguro, lo único que quiero decir es que es un tema interesante porque ahí uno tiene que estar aplicando más agua y, no, por supuesto que va a ser mucho más alta, ¿no? sí. La concentración. Facundo pregunta, dice, entiendo que la huella verde es la evapotranspiración real sobre el rendimiento.
Cuando lo asocia a la precipitación, se refiere a que la ETP es mayor a la precipitación efectiva, y si se considera la precipitación efectiva, función de la precipitación, como el agua que se utiliza en el olivo. En cualquier caso, en cualquier producto agrícola, ese creo que va por el mismo camino, creo que Facundo preguntó, es exacto, es precipitación efectiva. Uno dice precipitación, en realidad es precipitación efectiva, uno dice qué metodología o qué porcentaje del agua está tomándola pero la idea es que la demanda que tiene el cultivo, mediante la evapotranspiración, con alguna metodología, o medición es demandada primero por la precipitación que hay, en el caso la efectiva, y luego, si no es llegada, la demanda no es cubierta, entonces uno recurre a riego en el modelo de Crockwell. O sea que es que por el camino que estás diciendo, o sea, necesidad de agua de la planta es primero por precipitación efectiva y luego por riego. Exacto. Perfecto. Y una última pregunta. Vanessa Aybar pregunta sobre qué cultivares se hicieron los promedios de rendimientos y en qué cantidad de años se aplica la metodología. Los cultivares, las variedades no las sé, son valores, no las sé, no las tengo, ¿sí? Lo que tomamos fue valores promedio, esto es fase cero, entre comillas, del trabajo, queremos presentarlo, y después, ¿en cuántas hectáreas? Esa Sí, fue la no, pregunta. ¿en qué cantidad de años se aplica la metodología? La metodología fue aplicada con 40 años de datos meteorológicos. Después, datos de producción, menos. ¿Sí? Serían los últimos 10 años de estimación de rendimientos de ellos. Exacto. ¿Sí? Queríamos tener como una idea base, ¿sí? de esto. Entonces, tratamos de usar la mayor cantidad de información disponible. Es una zona, imagínense, pujante, nueva, entonces están trabajando precisamente ellos mismos, recolectando, teniendo la experiencia y pueden recolectar datos, ¿no? Perfecto, muchas gracias Gustavo y Bueno, a los que realizaron las preguntas. gracias, gracias a todos. Bueno, Dorcas, Andina, te vi por ahí que estabas presente, si podés habilitar la cámara. Sí, aquí está, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Te habilito para presentar, así podés compartir tu presentación. Listo, deberías poder activar la presentación. Bueno, el siguiente trabajo es efecto de los cultivos de servicio en la humedad edáfica en la región semiárida de Catamarca. Presenta Dorcas Andina Guevara. ¿Se ve? Sí, tendrías que ponerlo en modo de presentación. ¿Ahora se ve o no? Eh, Está en modo no, presentación. no lo estamos viendo como modo. Si lo podés ampliar ahí. Tengo la pantalla completa. ¿Pusiste pantalla completa, Dorcas? No, empiezo entonces. Al momento de compartir, hacerlo en formato de pantalla completa y después ir. A ver, empiezo de nuevo entonces. Pero no me pone compartir, no me permite. A ver. No, no me da la opción de compartir cuando pongo pantalla completa. Está griseado el compartir. Cuando pongo ventana, sí. Bueno, trata de aumentarle, viste, el zoom, correte con la barrita y probablemente lo podemos ver. Incluso los asistentes pueden aumentar acá con el zoom a la derecha para que quede accesible. Gracias. No, perdón, no sé cuál es la... ¿Lo podés compartir como estaba recién? Así A ver, no sé, ahora ahí no estamos viendo nosotros. no se ve nada. A ver,
No, no estamos viendo nosotros, estás compartiendo la pantalla Bien. de la web. Ahí, ahora se ve, si lo podés darle zoom. Yo lo tengo como presentación de pantalla completa, o sea, está presentando todo. Perfecto, entonces los que estamos presentes los vamos ampliando con el zoom que está hacia la derecha de la pantalla para poderlo ver bien a la presentación. Bueno, Bueno, Dorcas, mil perdones, no sé. no, está bien. Comenzamos Perdón, con la... una cosita. Para Bueno, compartir, dice acá que pida al organizador que le asigne el rol de presentador. Sí, sí, a cada uno, cada ponente le voy habilitando de una por vez, porque no pueden estar Bien, todos bien, bien. presentados. Disculpe, entendí mal. Sí. bien, buenos Bueno, días. Dorcas, Buenos días, muchas gracias por el espacio. El tema que voy a exponer, efectos de cultivos de servicios en la humedad edáfica en la región semiárida de Catamarca. Trabajo conjunto con la ingeniera Benimeli, también de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, y docente y colega y compañera de trabajo. Para dar inicio a este trabajo, un poco ponerlos en tema como para decirles qué son los cultivos de servicio. Los cultivos de servicio son aquellos que se implantan con un fin no lucrativo, es decir, que no nos interesa la cosecha del producto. Busca otros objetivos enfocados en lo que es el servicio ecosistémico, como ser generar cobertura, incorporar materia orgánica, aumentar y retener nutrientes, descompactar el suelo, disminuir las napas freáticas y así también reducir un pool de malezas. Es decir, que los cultivos de servicio buscan beneficios ecosistémicos dentro también de lo que sería un ahorro económico, aumento de fertilidad física y química y disminución del impacto de, de la erosión hídrica o eólica. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de un cultivo de servicio sobre el perfil de humedad edáfica en la región semiárida de Catamarca. Andina, no están pasando las transparencias, ¿eh? ¿No? No. Ninguna. Estamos en el título. No te puedo creer. ahí pasó, ahí pasó. Ahí pasó. Bueno, Sí. bueno. Pásalo por el costado, ahí. Bueno, ahí ven. Ahí Eso está en es, el... bueno, Perfecto. Ahora sí. son los cultivos de servicio. No sé si quieren que lo repita o lo paso. Bueno, No, pásalo al tercero. los cultivos de servicio no buscan un fin lucrativo, sino estamos buscando mejorar los servicios ecosistémicos. Buscamos beneficios económicos, disminuir el impacto erosivo y las fluctuaciones de temperaturas edáficas. Buscamos aumentar la fertilidad física y química y un ahorro económico. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de un cultivo de servicio sobre el perfil de humedad edáfica en la región semiárida de Catamarca. Trabajamos en el departamento Santa Rosa, localidad Cortaderas, acá se lo puede observar. Está en la provincia del Monte Chaqueño, aparte está en las sierras, geológicamente está en las sierras pampeanas, tiene una pendiente suave y las precipitaciones, como hemos dicho que es semiárido, van entre los 500 y 700 milímetros, donde justo en Cortaderas pasa la isohieta de 600 milímetros. Los suelos, el régimen hídrico de los suelos son ústicos, la textura de los suelos son franco-limosos y la clasificación son suelos muy poco evolucionados. Dentro de los molisoles tenemos aplustoles énticos y dentro de los entisoles
ustifluvénticos típicos. Bien. Hemos trabajado en macroparcelas donde tenemos trigo y barbecho. Dentro de los dos lugares con trigo destinamos uno a sin cultivo de servicio y a otro con cultivo de servicio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que con cultivo de servicio se entregó el trigo antes de llegar a cosecha, en cambio el sin cultivo de servicio, el trigo era un producto cosechable. En el barbecho se mantenía desnudo. La metodología de campo y de muestreo, se tomaron muestras a 3 profundidades, de 0 a 30, de 30 a 60 y 60 a 90, para evaluar la humedad gravimétrica y después transformarla a milímetros o láminas de agua. Se tomaron en distintos momentos del cultivo de trigo y del cultivo de soja, denominadas ST a la siembra de trigo, AIT antes de incorporar el trigo, DIT después de incorporar el trigo, SS siembra de soja y R3 es soja en el estadio R3, que después en un momento los vamos a tomar como tratamiento 1, 2, 3, 4 y 5, o momentos 1, 2, 3, 4 y 5. En cuanto a los resultados obtenidos de esto, análisis, los vamos repartiendo en varios tipos de análisis que hemos hecho de estos valores obtenidos. Hemos analizado primero los contenidos hídricos en lámina, en los momentos, y cuando ponemos 1, 1, 1, estamos viendo que son el lote destinado a trigo y el barbecho en la profundidad número 1. Vemos que en el momento de la siembra de trigo ya partimos, este es el inicio de la experiencia, ya partimos con una gran diferencia de humedad, siendo mayor el lote destinado a cultivos de servicio. Para analizar antes de incorporar el trigo, vemos, y hemos hecho un análisis estadístico en cajas, que es en macollaje, en este momento, la profundidad número 1, tenemos en barbecho mayor contenido hídrico que en los lotes destinados a trigo. Hay una mayor diferencia, ya es altamente significativa, en la segunda profundidad, barbecho siendo mayor el contenido hídrico que en el lote con cultivos de servicio y sin cultivos de servicio. Y en la tercera profundidad, esa diferencia también es altamente significativa. Lo notable de esto es comparar estas 3 situaciones. Vemos que en la primera y segunda profundidad, la dispersión de datos, es decir, entre el mínimo y el máximo, hay mucha diferencia respecto a la media. En cambio, en la tercera profundidad, esta diferencia está mitigada y los extremos máximos y mínimos son muy semejantes a la media. Esto se debe primero a que las 2 primeras profundidades, esta dispersión de datos, son una consecuencia de los factores meteorológicos. Además, tenemos que, como estamos antes de incorporar el trigo y antes de que se cierre la canopia, en los lotes donde se sembró el trigo hay un proceso de evaporación y transpiración. En cambio, en barbecho únicamente se ve el proceso de evaporación. Por eso podemos intuir que tiene mayor contenido hídrico que las otras 2 situaciones. Después analizamos el contenido hídrico después de incorporar el trigo y vemos una gran diferencia significativa donde disminuye abruptamente los contenidos en el lote con cultivo de servicio, a diferencia del lote que mantiene el trigo en pie y está desnudo. Si nos vamos a la siembra de soja, esos valores en la profundidad 3 se han igualado, se mantienen casi iguales, no hay diferencias estadísticas. Pero si ya vamos a evaluar la soja en estado reproductivo, vemos que
solo la profundidad 2 de barbecho con cultivo de servicio y sin cultivo de servicio mantienen diferencias significativas los lotes con trigo respecto al barbecho, siendo menor su contenido hídrico. Dorcas, disculpa, Sí. 2 minutos quedan. Bueno, analizando el perfil de humedad, vemos que en barbecho, en los distintos momentos, el momento de partida está por debajo del punto de marchitez. Esta otra línea sería capacidad de campo, tenemos las profundidades y los contenidos hídricos. En los lotes sin cultivos de servicio, tenemos 2 puntos por debajo del punto de marchitez y los otros están dentro del agua útil. En cultivos con servicio, solo en la profundidad tenemos un valor que está por debajo del punto de marchitez. Es decir, todos los otros valores están dentro de lo comprendido en agua útil. Si analizamos el perfil de humedad, es decir, la suma de toda la humedad en las 3 profundidades, vemos que todos se igualan en la siembra de soja sin diferencias significativas, independiente de los momentos anteriores. Y esto, a su vez, no se refleja en los rendimientos. En el cultivo destinado a cultivo de servicio, en los lotes destinados, tenemos un rendimiento casi el doble del de barbecho, hablando de rendimiento de soja. Esto puede estar dado por el aumento de materia orgánica al incorporar el trigo en el suelo. El año que se hizo este estudio, las precipitaciones fueron menores al 33% de los valores de referencia. Entonces ahora vamos a analizar las condiciones del perfil edáfico respecto al ciclo hidrológico. Lote con trigo tenía menos contenido hídrico, menos precipitación, perfecto, que los lotes con barbecho. Y acá lo vemos, que en esta están mostrando las precipitaciones en celeste del lote con barbecho y en rojo con las líneas punteadas del lote con trigo. Estos son los perfiles de humedad y estas son las distribución de... Vemos claramente cómo se recargan en barbecho y en los lotes sin cultivos de servicio con las precipitaciones. No pasa lo mismo con el lote con cultivos de servicio donde hay un plató y una disminución abrupta y después se mantiene constante. Eso es debido al movimiento mecánico que se hizo al incorporar el trigo. No quisimos analizar tan solo los contenidos hídricos edáficos, sino quisimos evaluarlos cómo serían respecto a las precipitaciones los contenidos realmente almacenados en el suelo, que serían el contenido hídrico edáfico menos el punto de marchitez. Y acá se vuelve a evidenciar los valores que eran por debajo del punto de marchitez, pero los lotes con cultivos de servicio, si bien mantienen la misma tendencia que... Te pido que vayas redondeando. Bien, vemos que no llega a tener valores negativos. Las conclusiones. En los lotes con cultivos de servicio, los rendimientos fueron mayores por la oportunidad de las lluvias y la capacidad de almacenaje de agua en el perfil. El cultivo de servicio invernal, como el antecesor a la soja, a pesar del régimen hídrico rústico, no afectó negativamente al cultivo estival. La textura contribuye a la conservación del agua y la ruptura de la capa superficial disminuyó la evaporación. La incorporación del trigo al suelo contribuye al manejo eficiente del agua por su doble función. Primero, que evita la evaporación y por otro lado, el aumento de la materia orgánica en el suelo, que tiene características hidrofílicas. Las consideraciones finales, la secuencia de cultivos en estos suelos frágiles son beneficiosos en el uso eficiente del uso del recurso hídrico y también ambientalmente porque disminuye el impacto de la gota de agua. Esto se ve evidenciado con los contenidos mayores de materia orgánica. Esto hay que seguir estudiándolo, un año no es representativo, pero sí se aconseja continuar con este tipo de prácticas que son sustentables. Muchas gracias por su atención. Y disculpen que no sé qué pasó, que no nos podíamos conectar bien. Muchas gracias, Dorcas.